En el siguiente video vamos a realizar la representación gráfica de la resta de fracciones. Para empezar vamos a desarrollar el siguiente ejercicio: de 9 quintos restar 6 quintos. Para ello vamos a empezar identificando cuál es la operación que debemos realizar: 9 quintos menos 6 quintos. Empezamos haciendo la gráfica de la fracción 9 quintos, es decir, tomamos una unidad y la dividimos en 5 partes iguales. Cada una de esas partes corresponde a un quinto, de manera que vamos a ir sombreando una a una cada una de las partes, es decir, que aquí tendremos sombreadas 5 quintos. Como la fracción es 9 quintos, debemos recurrir a otra unidad del mismo tamaño, dividirla en el mismo número de partes, 5 partes, y seguir sombreando hasta obtener 9 partes sombreadas. Como ya tenemos 5 en la primera unidad, nos hacen falta 4 partes y ahora tenemos dibujadas 9 quintas partes. A estos 9 quintos le vamos a quitar 6 quintos, es decir, vamos a seleccionar 6 de estas partes y las vamos a eliminar. Yo he sombreado con un color más claro las 6 quintas partes, que pueden ser en cualquiera, no necesariamente tienen que estar en orden, de manera que nos están quedando de las partes originales solamente 1, 2 y 3 partes, es decir, la respuesta de 9 quintos menos 6 quintos son 3 quintos, 3 partes, y cada una de esas partes corresponde a un quinto. Veamos otro ejemplo. En este caso nos dice el enunciado restar 2 tercios de 7 tercios, es decir, que la operación es 7 tercios menos 2 tercios. Dibujamos una unidad y en este caso vamos a dividirla en 3 partes iguales. De estas 3 partes vamos a tener que seleccionar 7. Como es claro que en una unidad solamente puede haber 3 partes, necesitamos recurrir a otra unidad del mismo tamaño, dividirla en el mismo número de partes y seguir contando hasta obtener 7. Vamos en 6 partes, nos hace falta, y para ello volvemos a hacer lo mismo. Dibujamos otra unidad, la dividimos en el mismo número de partes y sombreamos una parte más. Tenemos ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 tercios. A esos 7 tercios le vamos a quitar 2 tercios, es decir, 2 de estas partes. Vamos a seleccionar 2, no importa cuáles. En este caso las he marcado con un color más claro. Estas son las 2 partes que quitamos. Nos están quedando 1, 2, 3, 4 y 5 partes, es decir, la respuesta sería 5 tercios. Pero ¿qué pasa si los denominadores no son iguales? Si nos dicen que de 3 cuartos debemos restar un quinto, identificamos que la operación que debemos realizar es 3 cuartos menos un quinto. Los dos denominadores no son iguales. Entonces empecemos dibujando la fracción 3 cuartos. Tomamos una unidad, la dividimos en 4 partes y sombreamos 3 de ellas. Por aparte vamos a dibujar la fracción un quinto. Entonces tomamos una unidad del mismo tamaño y la vamos a dividir en 1, 2, 3, 4 y 5 partes iguales y vamos a sombrear solamente una. Notamos que no podemos hacer la resta directamente porque esta representación de un quinto y esta representación de 3 cuartos corresponden a tamaños diferentes de cada parte. Lo que tenemos que hacer es tomar la unidad con la que representamos 3 cuartos y dividirla en 5 partes como hicimos acá. Y para la representación de un quinto, dividirla en 4 partes como lo hicimos para la representación de 3 cuartos. De esta manera vemos que las partes sombreadas ahora sí son del mismo tamaño, solo que la unidad nos quedó dividida en más partes, mucho más pequeñas. Contemos en cuántas partes: 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4 y 5. Esta unidad quedó dividida en 20 partes, igual que esta.
Cada una de esas partes es el rectángulo que está sombreado o no sombreado. 3/4 corresponden a estos rectángulos sombreados y 1/5 a estos 4 rectángulos sombreados. Entonces, si a 3/4 le vamos a quitar 1/5, significa que a esta región sombreada le voy a quitar 4 regiones sombreadas. Ahora sí lo puedo hacer porque todas son del mismo tamaño. Voy a escoger 4 regiones cualquiera. 1, 2, 3 y 4. ¿Qué nos quedó? Nos quedó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 partes, pero ahora no son ni cuartos ni quintos, son veinteavas partes, porque la unidad se dividió en 20 partes más pequeñas. Entonces quedaron 11 de 20 partes, es decir, 11 veinteavos. Veamos por qué sucede esto. Al dividir 3/4 en 5 partes más, quedó dividido en 20 partes la unidad, y de las 20 partes tenemos 5, 10 y 15. Es decir, 3/4 es lo mismo que 15 veinteavos. Para 1/5 sucede lo mismo. Teníamos 1/5, pero al dividirlo en cuartos, en 4 partes, quedó en veinteavos. De los veinteavos, 1, 2, 3 y 4 están sombreados. Es decir, 1/5 es lo mismo que 4 veinteavos. Si yo reemplazo estas equivalencias, 3/4 lo reemplazo por 15 veinteavos y 1/5 por 4 veinteavos, en la operación me quedaría 15 veinteavos menos 4 veinteavos me da 11 veinteavos. Normalmente la operación la hacemos multiplicando en cruz. 3 por 5 menos 4 por 1, dividido entre el producto de los dos denominadores, es decir, 3 por 5, 15, menos 4 por 1, 4, dividido entre 4 por 5, que es 20. Nos queda hacer la operación 15 menos 4, que nos da 11, con lo cual la respuesta es 11 veinteavos de manera analítica. Veamos otro ejemplo. Restar 2/3 de 3 medios. Lo primero es identificar cuál es la operación que debemos hacer. 3 medios menos 2/3. Y hacemos la representación de cada fracción. Para 3 medios, entonces dividimos la unidad en dos partes iguales y sombreamos hasta llegar a 3 de esas partes. En la primera unidad solo sombreamos 2 partes, necesitamos otra unidad igual dividida en 2 partes y sombreamos una. Ahora tenemos 1, 2 y 3 medios o 3 mitades. Para 2/3 tomamos una unidad del mismo tamaño, la dividimos en 3 partes iguales y sombreamos 2. Observamos que cada parte es de diferente tamaño. Entonces, la representación de 3 medios la vamos a dividir en 3 partes, como lo hicimos para la representación de 2/3. Y la representación de 2/3 la vamos a dividir en 2 partes, como lo hicimos para la representación de 3 medios. De esta manera nos quedan las unidades divididas en 6 partes iguales. Más partes, más pequeñas, 6 partes iguales. Ahora, a 3 medios, que es esta representación que tenemos acá, le vamos a quitar 2/3, o sea, esta representación que tenemos acá. En la nueva división, lo que debemos quitarle a esto son 1, 2, 3 y 4 de esas partes. Entonces, voy a escoger 1, 2, 3 y 4 de esas partes. Recordemos que no importa cuáles partes, no van en orden. Puedo escoger las que necesite siempre que sean 4. Y nos quedan 1, 2, 3, 4 y 5. 5, pero ahora están divididos en 6 partes, entonces serían 5/6. Veamos por qué pasa. Porque cuando hicimos la nueva división para 3 medios, nos quedaron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 partes sombreadas.
9 partes de un total de 6 en que quedó dividida la unidad. De acá, 1, 2, 3 y 4 partes de un total de 6 en que quedó dividida la unidad. Es decir, que si reemplazamos, nos quedaría 9 sextos menos 4 sextos. 9 menos 4 es 5. Como estoy restando sextas partes, nos quedaría 5 sextos. Analíticamente tendríamos la multiplicación en cruz, 3 por 3 menos 2 por 2 dividido entre 2 por 3. Desarrollando cada producto nos queda 3 por 3, 9, menos 2 por 2, 4, dividido entre 2 por 3, 6. 9 menos 4 es igual a 5. Y la respuesta sería 5 sextos. Veamos qué sucede si tenemos números enteros y fracciones. De 2 restar un cuarto. Entonces vamos a hacer la representación de la resta 2 menos un cuarto. Empezamos dibujando dos unidades. Están dos unidades completas. Y la representación de un cuarto es tomar una unidad del mismo tamaño y dividirla en 4 partes iguales y de esas 4 sombrear una parte. A estas dos unidades le voy a quitar una cuarta parte. Observemos que los tamaños de cada unidad son diferentes al tamaño de una cuarta parte. Entonces, vamos a dividir cada unidad en 4 partes. Y voy a escoger para quitar una de estas 4 partes, de manera que me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de esas partes. Como cada parte la hemos llamado un cuarto, pues me quedarán 7 cuartos. Veamos la explicación. Cuando he dividido cada unidad en 4 partes, cada unidad va a tener 1, 2, 3 y 4 cuartos. 2 unidades serán otros 4 cuartos, en total 8 cuartos. Al reemplazar dos enteros en fraccionarios, no me quedarían 8 cuartos. 8 cuartos menos un cuarto me quedan 7 cuartos. Analíticamente, debemos recordar que aquí estoy haciendo la operación de un número entero, el 2, con un fraccionario. Para convertir este número entero en fracción, simplemente le coloco denominador 1, quedándome 2 sobre 1 y haciendo la operación de multiplicar en cruz 2 por 4 menos 1 por 1 dividido entre el producto de los dos denominadores 1 por 4. Desarrollamos cada producto, 2 por 4 es 8, menos 1 por 1 es 1, sobre 1 por 4 que es 4 y 8 menos 1 es 7, dándome como resultado 7 cuartos. Veamos un último ejemplo. Restar 3 de 11 tercios. La operación sería 11 tercios menos 3. Voy a restar 3 unidades de 11 tercios. Voy a empezar dibujando una unidad, dividiéndola en 3 partes y seleccionando hasta completar 11 de esas partes. Entonces en una unidad voy a tener 3 tercios. Dibujo otra unidad del mismo tamaño, la divido en 3 partes y sigo contando. Más otros 3 voy en 6 tercios. Dibujo otra unidad, divido en 3 partes y marco y obtengo 9 tercios. Necesito otra unidad del mismo tamaño, la divido en 3 partes y selecciono 2 más, porque ahora sí completo 11 tercios. 3, 6, 9, 10 y 11 tercios. De 11 tercios, que es esta representación, voy a restar 3 unidades. 3 unidades del mismo tamaño. Aquí no necesito hacer dividir en partes más pequeñas las 3 unidades porque cuando voy a restar simplemente voy a quitar toda la unidad completa 3 veces, es decir, voy a quitar estas 3 unidades, de manera que me están quedando 1 y 2 tercios,
que sería el resultado de la operación. ¿Por qué? Porque si yo divido cada una de estas unidades en 3 partes iguales, puedo obtener 9 tercios. O sea, 3 unidades es lo mismo que 9 tercios. Al reemplazar en la operación, me quedaría 11 tercios menos el equivalente de 3 unidades en tercios, que sería 9 tercios. Me queda 11 tercios menos 9 tercios, me da 2 tercios. Analíticamente, debo colocarle denominador 1 al 3 para que me quede fraccionario y proceder con la multiplicación en cruz. 11 por 1 menos 3 por 3 dividido entre los dos denominadores multiplicados, es decir, 3 por 1. Desarrollo las operaciones 11 por 1 que es 11, menos 3 por 3 que es 9, dividido entre 3 y 11 menos 9 es igual a 2, con lo cual obtengo la respuesta 2 tercios.